Buenos días a todos, iglesia. ¿Qué libro hemos estado estudiando? Timoteo. Y escuché por ahí Corintios. Timoteo. Vamos a continuar. Primera de Timoteo, capítulo. ¿Qué capítulo vamos? Capítulo 5. Vamos a entrar al versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Y vamos a ver hoy un tema, y el título de este sermón es Deberes hacia los ancianos. Deberes hacia los ancianos. Vamos a ver solamente 4 versículos, hermanos. Versículos 17 al 20. Vamos a leerlos todos al unísono, vamos a ponernos de pie y los vamos a leer al unísono. Dice así la palabra: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos todos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y vidrio es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también crean. Vamos a orar, hermanos. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por el testimonio que nos has dejado, Señor, escrito allí en la Biblia, donde podemos conocer tus maravillas, conocerte a ti, pero también conocer promesas que nos llenan de esperanza, de confianza, de paz, en medio, Señor, de la tempestad, en medio, Señor, del caos, en medio de esta sociedad corrupta. Señor, tú eres nuestra esperanza. En ti esperamos, anhelamos tu venida. Y mientras tanto, Señor, queremos vivir para glorificarte, como cantamos en este último himno. Ayúdanos a ser fieles, danos la fuerza, Señor, y ayúdanos a tener los ojos puestos en ti, el autor y consumador de la fe. Hemos orado en Cristo Jesús. Amén. Estoy un poco conmocionado, hermanos, por esta noticia. No sé si cuento, ahora siento esta última noticia de este hombre que asesinaron, Charlie Kirk. Bueno, el púlpito no es para hablar de política, pero lo único que me hace pensar, varias cosas. Estamos en unos tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde no se quiere a Dios, donde se está queriendo sacar la Biblia de las vidas de las personas. Y lo único que meditaba yo también es que la única verdadera paz y justicia que vamos a tener, hermanos, es cuando Cristo venga por segunda vez. Mientras tanto, hermanos, van a ser tiempos difíciles y tenemos que estar firmes. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros hablamos con los hermanos de la alabanza esta mañana. Nosotros somos los que detenemos el mal en el mundo. La iglesia es la que detiene el mal. Somos la luz, somos la sal. Y si nosotros estamos dormidos, si estamos en una zona de confort como iglesia, hermanos, ¿qué va a pasar entonces con las personas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué destino van a tener las personas? ¿Van a sufrir el infierno? ¿Van a sufrir las consecuencias de sus pecados? ¿Van a pasar por un tiempo de tribulación como hemos estado estudiando? Y me conmueve, hermanos, ver la responsabilidad que Dios nos ha dejado como iglesia tan grande. Y me duele pensar en lo mal que estamos obrando como hijos de Dios, faltando a esa obediencia y esa responsabilidad tan grande que Dios nos ha dado. Pensaba en la importancia de no dejarnos amedrentar
amedrentar o amedrentar, pero creo que es amedrentar, por la corrupción del mundo, por la corrupción de la sociedad. No debemos apagarnos ante el pecado que nos rodea, sino todo lo contrario, debemos estar fortalecidos en el Señor y levantar el nombre de Dios en alto, su palabra, sus principios. Por otro lado, una de las reflexiones que tenía después de escuchar esta noticia es que definitivamente Cristo es todo. Es todo, es nuestra esperanza presente y futura. Cantábamos ahorita que Él nos consuela en medio del dolor, que Él nos suple. Cantábamos que nos ayuda. Sí, Él está ahí en todos los... aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice los últimos versículos de Mateo capítulo 28. No solamente Jesús es hoy nuestro consuelo, sino que también podemos tener consuelo en el futuro. Que cuando Él venga, vamos a estar con Él, va a haber un recado justo, ese milenio, y que nosotros estamos con Él, de su lado. Eso a mí me trae consuelo, eso a mí me trae esperanza, y me hace darme cuenta que lo único que importa en esta vida es agradar a Dios, es servirle, como cantábamos ahorita, gozo de servir a Cristo. Da gozo, sí, porque es que estamos en pro de nuestro Señor Jesús, estamos en pro de su gobierno, estamos en pro de su reinado, estamos en pro de la eternidad, estamos del lado de la justicia, de la verdad. Hermanos, estamos en las mejores manos, en las manos de Dios. ¿Por qué no gozarnos en servirle y en trabajar y en vivir para Él y glorificarle? Bueno, esa es una de las reflexiones que me llevaba y bueno, también me llevó que el Señor es soberano. El Señor es soberano y está en control. Desde su trono Él ve a los hombres, Él formó su corazón y Él sabe lo que cada hombre está haciendo en la tierra. Y a Él no se le pasa nada por alto. Y quiero que todo esto nos sirva también de ánimo para que nos comprometamos más con Dios, que nos comprometamos más con su palabra, que busquemos agradar en todo, que comprendamos sus palabras, lo que vamos a estar leyendo hoy, y que pongamos un propósito en nuestro corazón, como lo hizo Daniel, de obedecer, de seguirlo, de glorificarlo en general. Vamos a ver este pasaje, los deberes hacia los ancianos. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Dios dejó un escrito, la Biblia, y dejó instrucciones a través de sus discípulos, que no son más que la revelación de su voluntad, ¿sí? Que no son más que cómo Dios quiere que vivamos para su gloria y para nuestro bien. Eso es la Biblia, eso es la palabra de Dios. Y Él nos dice que hay unos deberes hacia unos ancianos. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, ese es un tema un poco difícil porque estoy hablando de algo que me respecta, o sea, con respecto a mí, como anciano, o como líder, como pastor. Entonces, no es fácil, ¿sí? No es fácil tocar este tema. Pero voy a hablar lo que dice la Biblia. Voy a transmitir lo que el Señor me habló. Ahora, los ancianos, en el versículo 17, empieza el versículo diciendo que los ancianos, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de ancianos está hablando? ¿Está hablando de los ancianos en edad? No. Ya hablamos de los ancianos de edad en el versículo 1 del capítulo 5, ¿cierto? Cuando decía no reprendas al anciano. Ahí se está hablando de anciano de edad. Pero en el versículo 17 es otro anciano, ¿sí? Ahora, ¿qué anciano es? En el original, la palabra es presbúteros, ¿sí? Presbúteros, y hace referencia a alguien que está adelante, a alguien que preside. Es decir, la palabra anciano aquí es intercambiable con lo que conocemos como pastor u obispo, ¿sí? Ahora, la palabra utiliza intercambiablemente estos términos. A veces les dice ancianos, a veces les dice obispos, a veces les dice pastores, ¿sí? Por ejemplo, en Hechos capítulo 28,
Hechos capítulo 20, vamos allí, versículo 28. Vamos a ver qué nos dice la palabra en este pasaje. Hechos 20, 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La palabra obispo en el original es episcopos, ¿sí? Y episcopos se compone de dos palabras en griego, una que es epi, que es sobre, y kopos o scopio, que es ver. Así como telescopio, ¿sí? Tele es lejos y scopio es ver, ¿cierto? Episcopos es ver sobre. Esa es la tarea de un anciano, de un pastor: velar, mirar sobre toda su congregación, sobre todas las ovejas, es velar sobre. Ahora vamos a ver tres cosas acerca de los pastores en esta mañana. Y antes de mencionarles cuáles son esas tres cosas, quiero decirles algo que pareciera obvio, pero tal vez se olvida. Y es que los ancianos o los pastores o los obispos son creyentes y seres humanos, como ustedes y como yo. ¿Sí? O sea, no son superhumanos, no tienen superpoderes, no son ungidos especialmente. No, son normales, ¿sí? Son hombres también con las mismas características que nosotros tenemos. Y quiero ver tres características. Quiero que veamos tres características. Los ancianos son hombres como usted, como yo, con tres cosas. La primera, responsabilidades ante Dios. ¿Los ancianos tenemos responsabilidades ante Dios? Claro que sí. ¿Pero los creyentes tienen responsabilidades ante Dios? También, ¿cierto? También hay responsabilidades ante Dios. Dos, los ancianos son como ustedes, como yo, con necesidades, ¿sí? Con una necesidad de un sostenimiento. Ellos también comen, también duermen, también tienen necesidad de compartir con su familia, tienen necesidad de vestirse, ¿sí? Pareciera obvio, pero a veces se pasa por desapercibido. Y lo tercero es que los pastores, como usted y como yo, tienen luchas y debilidades, ¿sí? El hecho de que sea un anciano, el hecho de que sea un pastor, no quiere decir que no peque, no quiere decir que no sea tentado, no quiere decir que no pase por pruebas, ¿sí? Así ustedes pasan por pruebas, pasan por tentaciones, todos así igualmente también los ancianos, ¿sí? Igualmente también los pastores, ¿sí? Entonces tenemos que dejar de idealizar un poco a veces al pastor o al anciano o al líder y verlo como un creyente maduro en la fe, ¿sí? Pero también un creyente con responsabilidades como todos, con necesidades y también con luchas y debilidades. Luchas y debilidades. Entonces vamos a ver el primer punto. Un anciano tiene responsabilidades. ¿Y cuál es la responsabilidad del anciano? Bíblicamente, según este versículo. ¿Qué dice el versículo 17? Los ancianos que gobiernan. Los ancianos que gobiernan. Y ahora yo creo que a muchos de aquí ya no les gustó. Uy, ¿cómo así que en la iglesia es un gobierno? ¿Cierto? Ay, qué pereza, me van a colocar reglas y normas. No se supone que la iglesia es como un lugar de paz, de tranquilidad, donde todos nos reímos y jugamos y nos damos abrazos, ¿cierto? ¿Y cómo así que yo tengo que cumplir reglas? ¿Cómo así que hay un gobierno? No me gusta eso, ¿cierto? ¿Acaso luego no todos somos iguales y Dios nos ve igual delante de sus ojos? Obviamente sí, Dios nos ve iguales a todos delante de sus ojos. Y sí, la iglesia sí es un lugar de amor, sí es un lugar de coinonía y de comunión, pero también es un lugar donde debe haber reglas, donde hay un gobierno y donde hay un liderazgo que hace cumplir esas reglas, ¿sí? De lo contrario, hermanos, donde no hay reglas, donde no hay orden, ¿qué hay? Caos, desorden, ¿sí? Y todo tiende a la destrucción. Más donde hay donde hay reglas y donde hay orden, va a haber tranquilidad, paz, armonía, todo lo que nosotros queremos, ¿cierto? Como iglesia. Muchos de nosotros decimos, yo quisiera que en la iglesia hubiese amor, hubiese unión, hubiese trabajo en equipo. Bueno, sí, está bien,
todos queremos eso, pero para que haya eso debe haber un orden primero, ¿sí? Y todos debemos someternos a ese orden, que finalmente no es más que la Biblia. No son órdenes de hombres, sino es finalmente las reglas que Dios ha puesto a través de la Biblia. Entonces, muchos aquí llegan a la iglesia pensando que son libres y pueden hacer lo que quieran. ¿Sí? Como en la iglesia, entonces yo puedo coger y quitar y subir y bajar y salir y entrar y comer y hacer todo lo que yo quiera. Porque como en la iglesia y aquí hay amor, ¿eso es una manera correcta de pensar de la iglesia? No, por supuesto que no. No, en la iglesia es que la misma palabra lo dice, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. En Tito capítulo 1, versículo 5, Tito 1:5, el mismo Señor Jesucristo también es un ejemplo de orden. Él instituyó ¿cuántos apóstoles? 12. Él instituyó sus 12 apóstoles. También la palabra nos dice en Efesios que Él constituyó ancianos, profetas, ¿qué más? Evangelistas, ¿qué más? Pastores y maestros, ¿sí? Pastores y maestros. Entonces nuestro Señor Jesucristo mismo fue un ejemplo de gobierno, de un gobierno. Ahora en Tito 1:5, Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que ¿qué? Corrigieses lo deficiente. ¿Y qué más? Y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, la iglesia debe estar conformada por ancianos, es decir, varios pastores, debe ser un gobierno plural, y dice que para que corrija lo deficiente, ¿sí? Entonces, debe haber un gobierno para corregir, ¿cierto? Cosas deficientes, cosas que se están saliendo de orden. Así que, perdón por desilusionarme si creías que la iglesia era solo amor y ahora son picos y besos. No, esa no es solo la iglesia, ¿sí? La iglesia del Señor es ordenada y algunos gobiernos y es organizado. Muy bien, entonces espere de pronto un día de nosotros que uno de los líderes nos acerquemos a usted y le digamos cositas que no le van a gustar, ¿sí? Que nos vamos a acercar y le vamos a decir cositas que le van a incomodar, que va a decir, ay, se cree perfecto, santo, ¿quién se cree Jesucristo? Que me viene a decir aquí, ¿acaso él no peca? Entonces que utilizan mucho el que no tenga pecado tire la primera piedra, y a la gente que le exponen y le confrontan su pecado les gusta sacar ese tipo de versículos. ¿Cómo acaso usted no ha pecado? Entonces no me juzgue, ¿cierto? Pero la Biblia nos dice que los ancianos estamos puestos para corregir, para gobernar, ¿sí? Debemos gobernar. Entonces, ¿qué significa gobernar? En el original la palabra es proistemi, que significa que viene de pro, que es ante, e istemi, que es estar, es decir, alguien que está adelante, ¿sí? Es alguien que está dirigiendo o es alguien que está presidiendo, ¿sí? Es alguien que se pone de pie, dirige, habla en público, presiden ciertas actividades y se espera que la grey lo siga. Eso quiere decir gobernar, eso quiere decir estar al frente, guiar, ser ejemplo. Y es la misma palabra que se utiliza en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Bueno, espero que después de esta enseñanza siga viniendo a la iglesia, no que después se me desanime, porque de esto se trata también la iglesia. Dice este versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, es esa palabra, gobierno, ¿sí? Proistemi, que os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces aquí no solo menciona que los ancianos presiden, sino que ¿qué más hacen? Amonestan, ¿cierto? ¿Y qué más hacen? Según este versículo, que reconozcáis a los que trabajan, ¿sí? Un pastor trabaja,
¿sí? Y la palabra aquí en original es trabajar afanosamente, trabajar hasta el cansancio. Un anciano, un pastor, trabaja. Muchos piensan que porque es en la iglesia, porque está solamente enseña y solamente se la pasa en la casa, entonces no está haciendo nada. No, hermanos, el ser anciano, ser pastor, ser obispo es un trabajo, y quiero que eso quede claro. Es un trabajo, y no es cualquier trabajo, hermano. No estoy desmeritando otros trabajos, pero es un trabajo arduo. Es un trabajo arduo. Miren, un anciano, un pastor tiene que estar pendiente de las necesidades tanto espirituales como materiales de la iglesia, ¿sí? Ahora, por ejemplo, una de las cosas que debe hacer un anciano es enseñar la Biblia. Pregunta, ¿es fácil enseñar la Biblia? ¿Requiere de estudio? ¿Requiere de dedicación? ¿Requiere de preparación? ¿Requiere de tiempo? Claro que sí, eso es un trabajo. Yo personalmente sufro cuando voy a enseñar, porque aquí parezco muy tranquilo, detrás de bambalinas hay lágrimas, sangre, no. Pero sí hay un esfuerzo grande, hay un esfuerzo grande porque no es fácil estudiar la Biblia. La Biblia hay que entenderla en su contexto histórico, en su contexto político, en su contexto geográfico, en su contexto social, en su contexto religioso, en su gramática hebrea o griega. Hermanos, y tras del hecho tiene que armonizar con toda la Biblia lo que nos va a enseñar. Entonces, eso es un trabajo, hermanos. Eso es un trabajo. Ahora, estoy hablando de la enseñanza, el pastoreo, ¿sí? Estar visitando a los hermanos, hablando con ellos, escuchándoles sus luchas, sus problemas, animarlos, decirles, no, hermano, no desmaye, siga que el Señor está con usted, siga asistiendo a la iglesia, no se vaya. ¿Usted cree que eso no está abajo, hermanos? Emocionalmente eso es desgastante. Sí, eso es desgastante, y una de las cosas que yo digo que es más dura de asumir este tipo de roles es no tener que estar con el ánimo arriba todo el tiempo. Aunque uno también debe mostrar su debilidad, ¿sí? Pero uno por lo general tiene que estar bien parado, animado, porque si lo ven los hermanos, hay un pastor ahí todo como enclenque, como dormido, como pues no creo que va a ser el efecto que Dios quiere que haga a través de sus obreros. Entonces uno tiene que estar arriba, al frente. Estoy pasando por luchas, no importa que estoy al frente, hermano, vamos, yo lo animo, yo lo oro por usted, estoy acá. Otra cosa que un pastor tiene que hacer, evangelizar, salir a las calles, golpear en las puertas, compartir volantes. Sí, ahora hay ayuda también de los hermanos, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué vamos a hacer? Una actividad de evangelismo. ¿Dónde vamos a hacer la actividad de evangelismo? ¿Qué vamos a hacer? Una obra de teatro. Bueno, ¿con quiénes contamos? ¿Qué vamos a ensayar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí me van a entender? ¿Eso es trabajo? Eso es trabajo, hermanos. ¿Sí? Incluso la misma alabanza. ¿Qué canción vamos a cantar? Pues, hermanos, o sea, aquí la alabanza suena medio decente, es porque hay un ensayo. ¿Sí? Eso no es ahí que llegamos aquí el domingo y todo salió. No, hay que estudiar, que no picas, que el pentagrama, que las voces. Eso es trabajo. Eso es trabajo, hermanos. Pero un trabajo duro también es amonestar, como decía la palabra. Coger a un hermano y decirle, y a veces nos pasa, y yo, ¿cómo le digo a este hermano tal cosa? ¿Qué le digo? Porque ahora, ¿qué tal que me diga el oso? ¿Qué tal que se rebele contra mí? ¿Qué tal que me pegue? ¿Sí? Entonces uno, bueno, hay que orar, hay que hablar con la persona tal vez no le va a gustar lo que yo le vaya a decir, entonces me va a responder va a estar con los guantes puestos y tal vez me va a responder ya la defensiva y no. Paciencia, confianza en Dios, preparación. Ahora, eso es de las cosas espirituales, pero hay cosas materiales también. ¿Ustedes creen, hermanos, que este edificio se mantiene solo? Sí, que las paredes se timbran solas y el Espíritu Santo las timbra, ya quisiera. No, hermanos, aquí que la grieta, que la gotera, que se dañó la luz, que se dañó el gas, que el pasto está crecido, que se dañó los implementos electrónicos, etc. Entonces, ¿quién tiene que estar ahí al frente mirando que todo funcione? El pastor, el anciano, ¿sí? Para que ustedes y todos podamos venir aquí a estar tranquilos,
cómodos. Hermanos, se necesita un trabajo previo que se hace de un pastor junto con la ayuda de los hermanos. Temas legales. La iglesia no funciona ya que es un edificio y no pasa nada. No, hay que declarar renta. Hay que presentar un impuesto predial. Hay que llevar una contabilidad. Hay que tener estatutos, estados financieros, tesorería. Bueno, si quieren les puedo seguir diciendo todo. Y ahí no va a quedar la hora. No, tampoco, ¿no? Entonces, a lo que voy, hermanos, es que no es que me esté quejando. No me vengan aquí como, ay, he venido aquí a quejarse y a llorar, que está cansado, que ya quiere dejar todo botado, que no, esa no es mi intención. Yo estoy feliz, estoy contento, estoy sirviendo gozoso al Señor y sé que todos los hermanos estamos acá así. Pero solamente quería abrirles un poquitico la cabeza a que esto es un trabajo, a que ser anciano es un trabajo, ¿sí? Y pobres las obras que empiezan desde ceros, porque el pastor es el que hace todo, ¿sí? Y yo he escuchado de casos en que el pastor está enseñando, después se sienta y toca, y después recoge la ofrenda, y después coloca los anuncios, y pobres pastores reventados. Gracias a Dios no es el caso de nuestra iglesia. Y yo le doy gracias a Dios que aquí hay hermanos con los que podemos contar, ¿sí? Que están los supieres, que están los maestros, que están en general hermanos sirviendo y colaborando. Pero quiero hacer la pregunta del millón después de decir todo esto a los varones. ¿Quieren ser pastores? ¿Todavía quieren ser pastores? O ya se desanimaron. El caso es que tal vez no sea tu llamado, pero sí hay una responsabilidad. Así como el anciano tiene una responsabilidad, que ¿cuál es? Según lo que vimos, gobernar. Todos tenemos responsabilidades, y una de las responsabilidades como creyentes es someternos a ese gobierno, ¿sí? Es cooperar, ¿sí? No hay cosa más difícil que uno como anciano intente poner cierto gobierno, cierto orden en la iglesia, y las ovejitas sean rebeldes y se rebelen en contra de todo, y así es difícil, así es complicado. Así que hay una responsabilidad también de parte de las ovejas, y es atender a ese llamado, ¿sí? Atender a esa obediencia de parte del gobierno que ofrecen los pastores, ¿sí? Ahora volvamos a Timoteo, y Pablo da un calificativo al gobierno del anciano. ¿Qué dice? Los que gobiernan bien. O sea que hay pastores que gobiernan mal. Claro que sí. Claro que sí. Y aquí la palabra bien es excelentemente, ¿sí? Los que están gobernando de una manera excelente, ¿sí? Hay pastores que no gobiernan bien. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Corona incorruptible de gloria. Entonces, hay pastores que no hacen bien su tarea, ¿sí? Y aquí nos damos los ejemplos. Por ejemplo, pastores que están pastoreando la iglesia porque les toca, ¿sí? O porque simplemente es un salario. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Sí? Lastimosamente, una vez sucedió aquí en La Serena. Bueno, yo voy a pastorear La Serena, pero bueno, ¿cuál va a ser mi salario? Y esa es su primera pretensión, el dinero. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Sí? No, hermano, no se trata, eso no es que me toca o esto es un salario propiamente como un empleo donde yo tengo que venir. No, eso no es porque le toca a uno. ¿Qué dice la palabra? Dice, cuidando de ella no por fuerza, bueno, si no por fuerza, sino voluntariamente.
¿sí? Voluntariamente, eso es un trabajo voluntario. ¿Sí? Entonces es un pastor que está ahí porque le toca o porque le pagan, preocupante. Debe ser algo voluntario, debe ser algo de corazón, que nazca de la persona, Dice, no por ganancia deshonesta. Este es un factor muy común hoy en día, que la razón por la cual los pastores están en las iglesias es ¿para qué? Para sacar dinero, ¿sí? Para aprovecharse de las ovejas, ¿sí? Entonces lo hacen deshonestamente, ¿sí? Entonces lo que hacen es tergiversar la Biblia para sacarles dinero a las personas. No debe ser de esa manera, sino con ánimo pronto, con voluntad. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El gobierno que ejerce un anciano es un gobierno general, impartiendo la palabra y las reglas que da la palabra a nivel general, pero uno no es dueño de las personas. Yo no puedo decirle a los hermanos, usted tiene que hacer esto, y si no hace esto, entonces está pecando, y como uno encima y obligando a los hermanos a hacer las cosas. No, eso no es gobierno. Uno ejerce un gobierno sobre la iglesia, no sobre las personas, directamente. ¿Sí me siguen? Entonces no es como que yo me vuelvo autoritario, o autoritarista, no sé, perdón la palabra, no sé exactamente cuál es, ejerciendo como ese señorío sobre las personas y queriendo adueñarme de las personas, queriendo adueñarme de los hermanos para que hagan lo que yo diga. ¿No? Y si hay un pastor así, hermanos, eso no está haciendo bien su trabajo de gobernar, ¿sí? No está haciendo bien su trabajo de gobernar, sino que todo lo contrario. La manera en que uno debe ejercer esa autoridad es por medio del ejemplo, ¿sí? Es por medio del ejemplo, no yo diciéndole que tiene que hacer y así, sino yo modelándole cómo es una vida piadosa, cómo es una vida correcta, o modelando unas buenas decisiones en la vida, modelando buenas decisiones. El anciano que gobierna bien es quien trabaja diligentemente para la iglesia, porque hay un verdadero temor y hay un respeto a Dios y a su palabra. Es sincero en sus labores de enseñanza, exhortación y cuidado incluso de lo material, con un único interés, y es glorificar a Dios, expandir su reino, ¿sí? Ese debe ser el único objetivo del anciano. Expandir el reino de Dios, tener un sincero interés por las personas, enseñar, exhortar, amonestar, como lo hemos visto. Ahora, ¿es duro este trabajo? Sí. Pero el Señor da la fuerza, ¿sí? Y el Señor es el que hace el llamado, y el llamado es el que sostiene finalmente. Pero no deja de dar tristeza, hermanos, ver muchas veces la ingratitud de parte de las ovejas hacia los ancianos, ¿sí? El trato. Y ahí vamos al segundo punto del sermón. Y es que el anciano tiene necesidades también, Vamos a continuar el versículo 1. Apenas vamos en el versículo 1 y ya llevamos 30 minutos. Lo vamos a avanzar igual, rápidamente. Volvamos a 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo ahí la palabra? Sean tenidos, ¿por qué? Por dignos de honor. ¿Pero cuáles? Los que gobiernan bien, ¿cierto? Los que no gobiernan bien, pues la palabra incluso dice que hay que observar la conducta de los pastores e imitarla si es buena. Si no, no se imitan, ¿sí? No son dignos. Pero los que hacen su tarea bien, los que se esfuerzan, trabajan, dice la palabra, sean tenidos por dignos de doble honor, ¿sí? La palabra aquí, digno, es ser merecedor, ser considerado, ¿sí? Ser considerado un hombre con derechos también, ¿sí? Y a veces lo que falta en la iglesia y en los hermanos muchas veces es consideración, ¿sí? Como que, siempre esperan que el pastor, pues, esté perfecto, sea lo mejor, sea el mejor ejemplo, y si un día tiene una falla, entonces ya le caen y no entienden que es también un ser humano, ¿sí? Que puede fallar, pero es merecedor, tiene derecho. ¿Derecho a qué? Dice la palabra,
dignos de doble honor. ¿Y a qué hace referencia dignos de doble honor? ¿A qué hace referencia ese doble honor? Por un lado, hace referencia al propio honor. Honor propiamente que habla de respeto, de aprecio, de valor, ¿sí? Así como hablamos de las viudas, que se deben honrar a las viudas, se deben tratar bien. De la misma manera, debe haber un trato honroso, respetuoso, con aprecio hacia el pastor, hacia los ancianos, ¿sí? Hacia los líderes. Y ahora esto no quiero decir con esto, hermanos, entonces que los hermanos tengan que estar pues ahí con una salamería y con el pastor, ay, un pastorcito tan bonito, y los abrazo y los picos, o que todos los días, todos los domingos tienen que llegarle con una chocolatina, ¿sí? No, o sea, no hablo de ese tipo de honor, sino se habla propiamente de un respeto, de un aprecio, ¿sí? De un aprecio. Teniendo cuidado, hermanos, con el favoritismo. Hay que tener mucho cuidado porque hay que honrar a los pastores, sí, pero también hay que honrar a los hermanos. No podemos caer en el que, como es el pastor, entonces a él yo sí le ayudo, a él yo sí lo atiendo, a él yo sí le traigo un detalle, a él sí lo abrazo, a él sí le hablo, y a los otros hermanos, ay, vos hermano le cae mal, yo no sé quién es, no, mi pastor. No puede ser así, ¿sí? No podemos caer en ese error. Yo sí, una vez fui en una oportunidad en una iglesia donde vi eso súper marcado. Y yo dije, no está bien, no se ve bien. ¿Sí? Que al pastor sí se saluda, al pastor sí se abraza y sí se pone atención, pero a los demás sí como que no. O sea, que hay en el corazón de ese tipo de personas. ¿Sí? O sea, no podemos caer en ese tipo de favoritismos. ¿Sí? Hay que tratar con honra, pero también hay que tratarnos todos con honra, como lo merecemos todos como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿sí? Esto no es provechoso, ¿sí? Parte de que la iglesia pueda funcionar bien y el anciano pueda ejercer un buen gobierno es que también las ovejas estén dispuestas a obedecer a sus pastores, obviamente siempre y cuando lo que se está enseñando, lo que se está haciendo es bíblico, ¿no? Porque hay pastores que gobiernan mal y hacen hacer a las ovejas cosas incorrectas, ¿sí? Y eso no está bien. Pero los que son buenos, los que hacen bien su gobierno, pues debe haber una sujeción, obediencia, sujetarse y no estarse quejando. Porque eso es triste, hermanos, que uno escuche comentarios o rumores, no, es que ese pastor, no, mire cómo va, mire cómo se viste, mire lo que habla, mire cómo enseña, mire, o sea, ese tipo de cosas, dice la Biblia, no es provechoso, eso hace daño en medio de la congregación. No, hay que hacerlo con alegría, ¿sí? Una obediencia con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso, ahí propiamente dice la palabra. Entonces habla de ese tipo de honra, de amor y respeto, pero hay otro lado de la moneda, por decirlo así, cuando se habla de honor, ¿sí? Y está relacionado con honorarios, digo que no se les olvide, honorario. Entonces, y ahora este tema es difícil y gracias a Dios creo que las personas que están aquí, bueno, hay unas que están empezando, y voy a hacer un pequeño paréntesis para que no piensen que, voy a la iglesia cristiana y ya empezaron a pedir plata, ya empezaron a retacar, ya empezaron a pedir diezmos. No es así. Nosotros estudiamos la Biblia expositivamente. ¿Qué quiere decir eso? Ya todos sabemos, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Entonces no hablamos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Entonces si Dios hoy puso este tema, pues lo hablamos. ¿Sí me van a entender? Entonces no es como que yo esté aquí con la intención de empezar a sacarles la plata y que me empiecen a pagar honorarios, sino estoy hablando de lo que la Biblia dice finalmente, el tema que hoy nos corresponde. Y habla de efectivamente
de dinero, habla de un salario. Hablábamos anteriormente que ser pastor es un trabajo, y como todo trabajo requiere, o merece ¿qué? Un salario, merece un sueldo, ¿sí? Merece unos honorarios. Ahora Pablo dice aquí doble honor, dobles dos, ¿sí? Honor, habla de estos honorarios. Seguramente había como un salario básico, no sé, un salario mínimo, y los pastores que gobernaban bien, que se esforzaban, que iban la última milla, estaban involucrados en todo y trabajaban fuertemente, debían pagarle el doble, ¿sí? Debían pagarle el doble. Un ejemplo es el mismo Pablo, ¿sí? ¿Cuánto trabajó Pablo por la obra del Señor? Muchísimo, en todos sus viajes misioneros. Incluso quiso ir hasta Roma, y todo ese naufragio y demás, en cárcel, y todas las cosas que hemos aprendido de Pablo en 1 Corintios, que pasó por peligros de ladrones, peligros de mar, peligros de todo, de los de su nación, peligros de gentiles, etc. Otro ejemplo de un hombre que es digno de doble honor, ¿sí? Es Epafrodito, un colaborador de Pablo. Miren en Filipenses capítulo 2, versículo 29. Filipenses 2, 29 y 30. Habla de un hombre, un colaborador de Pablo que se llamó Epafrodito. Y Pablo, este fue el hombre encargado de entregarle la carta de los filipenses a los filipenses, ¿no? Recibirle pues, versículo 29, en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo ¿a qué? A la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, fue un hombre que trabajó tanto en la obra que estuvo a punto de morir, ¿sí? Sirviendo al Señor. A eso hace referencia la palabra, hombres que gobiernan bien, que trabajan hasta el cansancio afanosamente, y la palabra dice, hay que reconocerlos, ellos son dignos de ese doble honor, de esos honorarios. Ahora, es difícil establecer un valor, ¿sí? Porque ¿cuánto cuesta un sermón? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta, no sé, un discipulado? ¿O cuánto cuesta una visita? Es difícil de cuantificar ese valor, ¿sí? Es difícil cuantificar. ¿Cuánto cuesta la predicación que se le hizo a usted y que lo llevó a la salvación? Eso no tiene precio, ¿sí? Entonces, cuando habla de doble honor, en realidad está hablando de dar lo mejor que se pueda según la capacidad de la iglesia, ¿sí? Dar lo que mejor se pueda según la capacidad de la iglesia. Vamos a continuar con el siguiente versículo, versículo 18. ¿Qué pasó? Bueno, versículo 18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿y qué más dice? Y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Entonces, esta referencia a no pondrás bozal al buey que trilla viene de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, y dice tal cual así, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué pasaba exacto? ¿Qué es trillar? Yo, como no vengo del contexto de campo, se me hizo más difícil entender este concepto, pero los que tienen mejor conocimiento me corrigen. Tengo entendido que trillar es como desgranar, ¿sí? Es como cuando uno desgrana la arveja, ¿no? Que le quita el caparazoncito y le deja el solo grano, ¿cierto? De la misma manera, los bueyes trillaban, ¿sí? Entonces, creo que se llama una yunta, que son dos bueyes que están unidos por un yugo y tienen atrás como un tipo de plancha o como un artefacto para poder triturar el grano, para poder triturar la mies. Si no es igual es así, si no me corrigen por favor. Hermano Oscar,
A ver, Entonces, sí, mi hermano. cuando son los dos bueyes están llevando el yugo y ellos están arando, están abriendo la tierra. Cuando es el buey dando vueltas, que es con una piedra, está moliendo, está separando el maíz. Gracias, mi hermano. Realmente eso es lo que se hace. Ahora, habían diferentes formas. Una es con la piedra. La piedra iba rozando otra piedra y iba sacando la castra. Y la otra forma era en el campo se tiraba la espiga y con una tabla, un sonex, iba pasando después y iban a raspar y después captas toda la carcasa y el suelo iba a quedar todo En la guerra. Lleno de grado de cebada. Gracias por sus aportes. Entonces, ¿qué pasaba? El buey comía también de ese grano que trillaba, ¿sí? ¿Tenía derecho el buey a comer de ese grano que trillaba? Claro que sí, porque estaba trabajando, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Que se lo comían, entonces el dueño decía, uy, no, se me está comiendo el grano, esto son pérdidas, no me conviene, ¿cierto? Entonces yo prefiero que colocar tu sal, ¿sí? Para que no se coma de ese producido. Ahora, eso delante de Dios es incorrecto, es injusto, ¿sí? Porque si el pobre buey está trabajando, también merece su sustento, su comida, ¿sí? Pobre animalito, me imagino los animales con ese bozal todos flacos, enfermos, porque sí, el trato que se les daba indebido. Y eso lo utiliza Pablo para enseñar acerca del salario y la remuneración y los honorarios que merecen y que es justo que un pastor y que un anciano también tenga, ¿sí? Que un anciano también tenga. Primera de Corintios capítulo 9. Ahora, cuando leamos la palabra de hecho, está hablando de derecho a tener un salario. ¿Listo? Para que lo tengamos en mente. Versículo 3 de 1 Corintios 9 dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién pues jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Dijo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Que vivan del Evangelio. Entonces Pablo está diciendo allí, ¿acaso qué? Porque somos ancianos, entonces no tenemos derecho a comer. Porque ¿cómo vamos a comer si no tenemos un salario? ¿Sí me siguen? ¿Cómo vamos a comprar ropa si no tenemos un salario? Si nos dedicamos a la obra pero no nos retribuyen, entonces ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Sí? No tenemos derecho de tomar, como dice ahí, una mujer como nuestra esposa y tener una familia, no hay derecho de eso. Por supuesto que sí, como cualquier trabajador. Y esa palabra de no pongáis bozal al buey que trilla, no lo habla Dios por los animales, sino lo dices por nosotros. Porque el hombre que trabaja es digno de un salario. Es digno de un salario. ¿Sí? Entonces, es triste, hermanos, ver que
que hay personas, ¿saben? Yo he escuchado esto varias veces y lo entiendo porque pues hay mal testimonio. Pero hay gente que dice, ¿saben? Yo no ofrendo en la iglesia. Yo prefiero darle más bien plata a un pobre o a un mendigo. O darle un almuerzo a una persona que está en la calle. Ahora, ¿está mal eso? No, no está mal. Ayudar al prójimo. Pero, ¿y el pastor cómo sobrevive? Y yo sé que lo dicen es por los malos usos del dinero y pastores que abusan y extorsionan a las ovejas. Pero no en todos los casos es así. No podemos generalizar que todos los pastores están extorsionando a las ovejas. No, hay hombres ancianos que gobiernan bien y merecen un salario, hermanos. Es más, si no, como cristianos, no estamos aportando para el sustento de nuestros pastores eternos, estamos en pecado. Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. ¿Sí o no? Sí. Entonces, hermanos, debemos empezar a cambiar esa mentalidad, hermanos, y a empezar a trabajar en pro de esa obra de Dios en la iglesia local, y eso se hace a través de sustentar y de contribuir y dar honorarios a quienes trabajan y quienes gobiernan bien en la iglesia. Entonces, quedan esas preguntas, hermanos. ¿Sí? Quedan esas preguntas. ¿Estamos dando honra a nuestros pastores? Dios quiere que honremos a nuestros pastores. Dios quiere que honres a tu pastor, que honres a tu líder, que honres a tu anciano, que les da honra, respeto, pero que también haya una contribución económica, porque tienen necesidades, como ustedes también, como tienen necesidades. Ahora Pablo dice, yo tengo ese derecho, pero no lo uso. O sea, yo tengo derecho a un salario, pero no les pido ningún salario. Eso es lo que dice Pablo en capítulo 9. ¿Por qué? Porque él dice, para mí es un privilegio poder servirle a Dios sin tener que recibir de ustedes un dinero para que no sea vituperado mi ministerio. ¿Por qué? Porque hay gente afuera que va a decir, es que el pastor como está, se estás aprovechando de las ovejas, le saca la platica y mientras las ovejitas están sufriendo, él sí está disfrutando. ¿O no? Porque esos son los comentarios que le escuchan. ¿Sí? Y es muy injusto, hermano. Es muy injusto porque muchos salen con palabras como, frases como, el pastor está disfrutando y comiendo mientras el hermano no tiene que comer. Entonces, porque el hermano no tiene que comer, entonces el pastor tampoco puede tener que comer. Entonces, porque el hermano, la hermana está pasando una necesidad, y no digo que no se ayude a suplir esa necesidad, porque hay que ayudarlos también, pero entonces porque la hermana está sufriendo y no tiene cómo vestirse, entonces el pastor tampoco va a tener con qué vestirse, porque la hermana está sufriendo. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Sí me siguen? No, eso no es correcto, hermanos. ¿Sí? Porque sí, tal vez la hermana o el hermano no tienen un sustento, pero ¿por qué? También porque han tomado malas decisiones y están cosechando las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Y por eso va a pagar el pastor? No, porque el pastor sí está trabajando y está gobernando bien. ¿Sí? Entonces, al punto que voy, hermanos, es así como el buey que trilla y come del trabajo, así mismo el pastor debe comer, debe recibir el sustento de las ofrendas de la iglesia. ¿Sí? Ahora, no es que el pastor se lleve todas las ofrendas, ¿sí? Es como el buey que se coma todo el trigo. O sea, no, el buey se come una parte del trigo, pero no lo come todo. Y igualmente el pastor saca de parte de las ofrendas para su sostenimiento y la otra parte para ayudas a los hermanos y el local y demás. ¿Sí? Entonces, es injusto, hermanos, que pensemos que, ¿cómo le voy a dar al pastor? ¿Cómo voy a ofrendar? No, a mí yo le doy a ti en la calle. No, porque también hay necesidades. ¿Sí? Y Pablo se gozaba de poder trabajar, de poder ser bivocacional. Porque Pablo trabajaba también. ¿Qué hacía Pablo? Piedras, carpas, ¿cierto? Y con eso él se sustentaba y podía estar en el ministerio. Y él prefería hacer eso antes que fuese criticado y que le dijeran, usted está en la iglesia para que le paguen y usted se está aprovechando de los demás. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora, yo les hablo un poco de la iglesia de La Serena. En la iglesia de La Serena vemos 3 ancianos. Estamos preparándonos para ser ancianos. Joan, Jaime y yo. ¿Sí?
Y les digo, hermanos, ninguno de nosotros recibimos ni siquiera 100 pesos. ¿Sí? Y no vengo aquí, yo estoy aquí llorando y pidiéndoles plata, ni están, como les digo, ni quejándome. ¿Sí? Pero le damos gracias a Dios porque tenemos un trabajo, ¿sí? Y podemos por eso sustentarnos, de manera que podemos estar en la obra y tener también un sustento, y que la iglesia no tenga que pagarnos ahorita, ¿sí? Pero si la iglesia nos sustentara por lo menos a uno de nosotros, hermanos, sería muchísimo mejor, porque ese hombre se podría, ya sea Dual, ya sea Jaime, ya sea yo, o quien Dios levante, podría dedicarse 100%, ¿sí? Podría todo el día, de lunes a domingo, obviamente con tiempos de descanso normal, no todo trabajador que necesita tiempo de descanso, no. Tampoco es que, ay, el pastor, yo cuando usted es mi empleado, entonces eso es lo que yo quiero, que me visita hasta ahora, y no. O sea, porque es que la gente dice cosas. ¿Sí? Entonces ven los pastores como si fueran un empleado, como un esclavo. ¿Sí? ¿No han visto a veces incluso los ciudadanos que tratan a las autoridades, a los policías? Usted vive de mis impuestos, entonces usted hace lo que yo diga, y es un trato supremamente despectivo. Bueno, eso a veces se permea en la iglesia. Yo a usted le pago, pastor, entonces usted hace lo que yo diga. O sea, uno es siervo de Dios, que a través de las ofrendas de la iglesia uno está más libre de dedicarse a la obra, pero uno no es empleado de las ovejas. Es diferente. ¿Sí me entienden? Entonces ninguno de nosotros ahorita recibimos algún sustento, y gracias al Señor tenemos un trabajo aparte que nos permite también dedicarnos a la obra, y gracias a Dios por eso. Pero hermanos, debemos ser responsables, porque debe haber un anciano que pueda ser sustentado por la iglesia. ¿Sí? Entonces vayamos permeándonos de esas verdades bíblicas, y que sea el Señor moviendo nuestros corazones a ser generosos y a corresponder a la obra ardua de los ancianos y de los pastores en medio de la congregación. Mi hermano iba a comentar algo. ¿Sí puedo ir? Sí, algo muy puntual, sí, señor. No, es que básicamente, o sea, yo lo veo con mi hermano, claro, entiendo. Mi hermano está diciendo verdades de la palabra de Dios que a veces al transmitirlas para uno como ser humano uno se cuestiona, porque no sabe cómo va a llegar esa palabra a la persona. Usted está diciendo que hay miles de formas de pensar aquí. Digo miles, o bueno, cada persona tiene una manera de pensar, y es difícil, pero lo que debe dar tranquilidad siempre es que usted está enseñando la palabra de Dios, hermano. Está enseñando la palabra de Dios, y usted está cumpliendo con un mandato. Y nosotros venimos aquí a aprender y tenemos que obedecer. Entonces no debemos sentirnos mal porque el Señor está exponiendo algo que quizás yo no he entendido, el compromiso que se tiene en la iglesia con los pastores y aún con el mismo lugar donde estamos, pero que es importante hablarlo porque son cosas que se ve la necesidad, y que como cristianos o como hijos de Dios tenemos que cumplir la palabra. Así es. Así es. Gracias, mi hermano, por el aporte. No es un tema fácil, por eso les decía al principio, porque cuando se trata de hablar de dinero, pues obviamente ahí sale la carne, ¿cierto? Ahí sale la carne. Entonces, pero es la palabra, hermanos, y debemos empezar a moldearnos a la palabra. Y el último punto, hermanos, último punto, es que los pastores tenemos también, bueno, ya hablamos de que tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Una responsabilidad, una tarea, así como ustedes. Y también tenemos unas necesidades que suplir, que no somos superhumanos. Y tercero, también tenemos luchas y debilidades. Y eso es importante también tenerlo en mente. Porque a veces se idealiza el pastor, y el día que el pastor falle o el día que el pastor caiga, entonces yo me voy de la iglesia, entonces yo no vuelvo, el cristianismo es una farsa. No, hermanos. Algo que sí les digo claro es que pueden haber muchos errores en los pastores, pueden haber muchos errores en la iglesia, pero nunca va a haber un error en Jesús y en su palabra y en Dios. ¿Sí? Entonces nosotros no venimos para mirar a los pastores, no venimos para mirar a la iglesia, venimos es para aprender de Dios y para poner los ojos hacia el Purísimo. ¿Sí? Él sí no va a fallar, él sí no va a caer, ¿sí? Él sí no es débil, pero
De ahí para abajo, todos nosotros los seres mortales somos débiles y cuando fallamos, ¿sí? Entonces, sí, mi hermana, rápidamente. Yo creo que no hay iglesia perfecta y no habemos personas perfectas. Siempre y cuando nosotros lleguemos a una iglesia tenemos que tener la mirada única y exclusivamente en Dios. Entonces, si nosotros vamos a ir a una iglesia y vamos a vivir así, mira, entonces ya venimos con una mala cosa así. Y es donde tenemos que entrar, ir a una iglesia solamente con la verdad. Todo eso también quedó pidiendo que me disculpa que eso lo mismo iba a estar participando. Tranquila. Es que el patrón es Dios, el patrón del pastor es Dios, que primer agradece tomar muy consideración suas enseñanzas que te dicen respecto al pastor. Por eso lo más importante en la iglesia, hermanos, es que se enseña la palabra. Porque cuando se enseña la palabra, pues uno se da cuenta que viene no está bien, es por Dios. Viene uno está recibiendo y está escuchando palabra de Dios. Pero si uno vive en una iglesia que no enseña la Biblia, sino que enseña otra cosa menos la Biblia, pues uno como sabe que está en conexión con Dios, que uno está con Dios, que uno está poniendo los ojos en Dios y no le están guiando a Dios. ¿Sí me siguen? Entonces, importante la predicación de la palabra. Pero bueno, el último punto es esas luchas y debilidades. Entonces, el hecho de que sea pastor no lo hace inmune o exento de pecado. De hecho, yo creo que antes más vulnerable. Porque está guiando una grey, está al frente de un grupo de personas y es una cabeza. Y Satanás va a atacar a mí las cabezas. ¿Sí? Y la palabra dice en el versículo 19 en Timoteo capítulo 5, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y cuando Pablo habla de que no admitas acusación, ¿es porque los ancianos pueden ser acusados? Sí. ¿Por qué? Porque son pecadores, porque pueden caer, porque pueden fallar. Eso queda implícito en este versículo. ¿Sí? Y la Biblia dice que sí, ¿se puede hacer una acusación contra un anciano? Claro que sí, pero debe ser de gramática. Y dice la palabra ¿cómo? Con 2 o 3 testigos. Con 2 o 3 testigos. Pablo no habla de que en algún lugar haya, o que los ancianos sean intocables. ¿Sí? Porque también se puede pensar también de esa manera, ¿no? Es que es el pastor que le dice, yo no le puedo decir nada. Yo le digo algo al pastor. Hemos hablado todo el tiempo de que somos iguales con tareas diferentes, con comisiones diferentes, pero al fin y al cabo, pues, creyentes todos, seres humanos todos, con debilidades. Entonces aquí no hay espacio para el pastor intocable, porque sé que también en otras iglesias sí se ve así. Como que no se le puede decir nada a los señores. La Biblia dice sí, pero de alguna manera, ¿sí? Y dice que no admitas acusación. Y aquí la palabra acusar habla de hacer algo público, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, no, por más el desacuerdo que yo esté con el anciano, yo no puedo pararme aquí al frente de la iglesia y decir, usted está diciendo mentiras, usted es un falso, usted hizo esto, yo lo vi. No, eso no es correcto. Eso no es correcto. No es correcto. Debe haber un proceso, ¿cierto? Debe haber un proceso y bueno, parte de ese proceso es llevar testigos, ¿sí? Es llevar testigos. ¿Por qué, hermanos? Porque un anciano que se le acusa genera un daño grandísimo, no solo en él, en su familia, y no solo en su familia, sino en donde más, en la iglesia. ¿Se imaginan cómo quedarían ustedes si algún hermano se levanta ahorita y me dice, usted hizo esto, usted, ¿qué van a pensar ustedes? Uy, yo ¿dónde estoy? Yo acá no vuelvo. Y si es una persona nueva, va a decir, vine a la iglesia donde hay paz y amor y alegría y esperanza y me encuentro con peleas y riñas. ¿Sí me vamos a entender? O sea, y finalmente el nombre del Señor es el que queda manchado y su nombre es blasfemado. ¿Sí? Y soy enfático en eso porque ha sucedido. Donde hombres se levantan en medio y empiezan a acusar de esa manera. ¿Sí? No es correcto. Hay que ser bíblico. La Biblia dice lleva 2 o 3 testigos. Y esto no se lo inventó Pablo. Esto viene de Deuteronomio capítulo 17 y capítulo 19, y no lo vamos a leer, pero habla de cómo toda
decisión de juzgar a alguien se debía hacer por medio de dos testigos, dos o tres testigos, ¿sí? Porque en este contexto, no lo vamos a leer por tiempo, se está hablando de que si una persona era acusada, era llevada inmediatamente a la muerte. Entonces, si una sola persona era la que acusaba, era injusto que de una vez le dieran muerte a esa persona. No, dos o tres testigos para que constaten, y ahí sí se pueda tomar esa represalia fuerte que era la muerte, ¿sí? Que era la muerte en la ley, ¿no? Entonces, Pablo le dice a Timoteo: no admitas esas falsas acusaciones. No admitas esas falsas acusaciones, debes hacer un juicio justo y llevar testigos, que haya testigos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué tal si, y lo que uno se cuestiona es, bueno, si yo fui la única persona que lo vi, por ejemplo, vi a un anciano y diciéndole infiel a su esposa, y nadie más lo vio, solo yo lo vi, ¿qué haría uno en ese caso? Sí. Exacto, independiente. Entonces no debe hacer nada porque no habían testigos. No. En Mateo capítulo 10, finalmente, hermanos, todo juicio debe ser hecho justamente. Todo juicio debe ser hecho, toda acusación debe ser justa. En Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Dice la palabra, Mateo 18, 15 al 17: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, igual, o sea, esto de dos o tres testigos tiene un fundamento, y es emitir una acusación, un justo juicio. Y eso no aplica solo con los ancianos, sino que también aplica con cualquier hermano, ¿sí? Entonces, si yo fui el único que vi al pastor, igual le exhorto y voy ahí como un hermano, porque finalmente un hermano también tengo que ir y confrontarlo y buscar ganarlo, y si no confiesa, pues llevo testigos y demás. Entonces es tratarlo finalmente como un hermano. Ahora, si yo fui el único que lo vi definitivamente y lo confronto y él no quiere cambiar, pues no sé, habrán fotos, videos, tomar algún tipo de evidencia, pienso yo. La Biblia no lo dice, ¿sí? Porque en ese libro no había, pero hoy en día tenemos esas herramientas para poder comprobar, y porque, hermanos, el problema es que si no se confronta, ese pecado va a dañar la iglesia. Ese es el problema. O sea, no es como que, yo voy a dejar el paso allá en su vida, allá en su familia. No, porque es que si nos ponemos a pensar, eso va a dañar a toda la iglesia. Entonces, si tenemos un poquito de amor por nuestra congregación, vamos a ser responsables con eso también, ¿sí? Y vamos a buscar que la iglesia no sufra. Y si no hay videos y si no hay fotos, bueno, confiar en el Señor, y el Señor se encargará de revelar. Y más adelante Timoteo de hecho lo va a decir. Timoteo va a decir que hay cosas, hay pecados que se evidencian fácilmente, y en otros que no se evidencian tan fácilmente, pero un día se van a evidenciar. Entonces ya el Señor se va a encargar, hermanos. Ya el Señor se va a encargar. Pero el punto aquí es eso. Debemos ser muy sabios a la hora de hacer una acusación contra un anciano. No, yo he escuchado casos donde ancianos se han acusado falsamente, y ha sido trágico para su familia y para la iglesia. Escuché uno hace como unos 3 años de supuestamente un pastor había violado a una niña. Entonces no había evidencia, no había nada, no tenían cómo comprobarlo, pero por el solo hecho de tener ese tipo de acusación tan severa, los llevaron a la cárcel. Y la iglesia se deshizo, pues su familia, no, la verdad hasta ahora no sé qué habrá pasado con ese pastor, pero sí, por lo menos duró 1 año en la cárcel. Y qué injusticia,
Qué injusticia porque, hermanos, hay personas que quieren dañar la iglesia. ¿Sí? Hay personas malintencionadas, perversas, que quieren dañar al ministerio. ¿Sí? Y Dios busca a través de estas enseñanzas proteger a su iglesia y proteger también a sus siervos. ¿Sí? De falsas acusaciones, de calumnias, de cosas que dañen la obra de Dios. Pero, hermanos, al punto que voy es, somos débiles y si hay que emitir una acusación, se hace con responsabilidad de la iglesia y por amor a Dios y temor a Dios, pero se debe hacer correctamente. ¿Sí? Porque si no, eso puede dañar a la iglesia. ¿Recuerdan cómo confrontó Pablo a Pedro en Gálatas capítulo 2? ¿Sí? Como le habló, veámoslo rápidamente con este versículo, ya estamos terminando. Gálatas 2:14. Aquí en Gálatas 2:14 dice: pero cuando le vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de quienes, delante de todos. Si todavía no se había establecido esta doctrina, se estaban estableciendo doctrinas, pero Pablo finalmente era enviado por Dios, estaba estableciendo doctrina, él era guiado por Dios. Y le dijo al frente de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces ahí simplemente hace una denuncia de cómo él estaba haciendo que los gentiles se volvieran como judíos. Y vino al frente de todo el mundo y lo denunció. Por más celo. Y terminamos en el versículo 20 en Timoteo. El verso 20 nos dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también vengan. Ahora, en el original no está la palabra persistir, ¿sí? Entonces se podría leer como: y los que están pecando, ¿sí? Los que efectivamente se alejan, porque a uno le pueden hacer acusaciones, pero no se las pueden, pero si no se las comprueban, no sirve. El problema es que lo acusen y le comprueben. Ahí sí ya hay una falta, sí hay un pecado. Y dice: los que pecan, ¿qué deben hacer? Reprenderlos delante de todos. ¿Fácil ser reprendido delante de una cantidad de personas? No. ¿Sí? Yo creo que esta es una de las pruebas más duras que tiene que enfrentar un anciano: equivocarse y tener que ser reprendido al frente de toda la iglesia. Teniéndose la iglesia como membresía, porque si se incluye a todo el mundo, pues pueden haber incrédulos y no saben. Pero esto también deja una enseñanza, hermanos, y es como el pastor incluso debe ser un ejemplo en sus fallos. Como debe ser incluso un ejemplo de: sí, fallé, hice las cosas mal, pero ya me arrepentí, ya retomé y voy a seguir sirviendo a Dios. Incluso en eso el pastor debe ser un ejemplo. Pero lastimosamente hoy hay mucha soberbia, especialmente en ancianos, que les cuesta admitir. Nosotros tuvimos un problema aquí en la iglesia en el tiempo, porque a los ancianos les cuesta admitir sus errores, les cuesta ser reprendidos al frente de todos, ¿no? Es una prueba difícil, pero la Biblia dice: así sea anciano, como leemos ahorita, por más Pedro, censurado. Reprender habla de censurar, poner al descubierto, decir esto está mal y que todo el mundo lo sepa. Que todo el mundo lo sepa. Pero lo importante, hermanos, es que un anciano que de verdad se preocupa por su iglesia, que de verdad ama al Señor, que está comprometido con la obra, no va a tener ningún problema en admitir sus errores. Pero una persona que tiene otras intenciones, no, porque es que si yo me confieso, entonces me van a dejar de ofender, o sí, todas sus pretensiones se caen. Pero una persona que es seria en las cosas de Dios, lo hace. Soy un ser humano, fallé, y confieso, y continúo. Confieso y continúo. Pero ¿con qué propósito se hace esa censura? Según el versículo que vemos. Que los demás teman. Versículo 20, para que los demás teman. ¿Sí? Porque claro, cuando se censura al anciano frente de todos como que, uy, yo como que me no me porto bien.
como que mejor dejo de frecuentar esos lugares a los que estoy yendo, como que mejor dejo de ver lo que estoy viendo, como que mejor dejo de hacer lo que estoy haciendo, porque yo no quiero que me vayan a confrontar y a censurar al frente de todo el mundo, ¿sí o no? Entonces sirve de advertencia, de alarma, de escarmiento, para que otros no caigan en lo mismo y que se proponga la santidad y el orden como Dios quiere. Miremos Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Todo esto es con base a la ley. Esto no lo inventó Pablo, sino que tiene unas raíces de la ley. Por eso la ley tiene principios santos, porque son finalmente es santa. La Biblia lo dice, la ley es santa, fue hecha por Dios. Así que si bien la ley no nos aplica directamente en esta dispensación, sí podemos obtener principios santos para nuestra vida. Deuteronomio capítulo 3. Versículo 10. Dice, bueno, para darles un contexto rápidamente, aquí se están hablando de un hombre que lleva al pueblo, que lleva a otro israelita de idolatría, ¿sí? Entonces es una persona que dice, ay no creas en ese Dios de Israel, más bien vete para acá a estos dioses de Moab, estos dioses de Edom, estos dioses de otros dioses que no son el Dios de Israel, el Dios verdadero, y los llevaban a apartarse. Y Dios es muy severo. Versículo 10 dice, le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel que oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. ¿Sí? Entonces Dios es, ahora de pronto para las personas nuevas, si quieren lo hablamos luego, porque Dios, ¿cómo hace que mandaba apedrear a personas? ¿Sí? Pareciera como algo hostil, pero hay un contexto. Pero Dios es estricto, puntual y celoso. Y Él no quiere que su pueblo se desvía de los dioses. Y si el pueblo se estaba desviando, entonces tenía el derecho de apedrear. Lo tenían que apedrear y morir. Y esto se hacía al frente de toda la congregación. ¿Para qué? Para que si de pronto otra persona se le daba por escuchar de que hay otro Dios y mejor me voy para este Dios de este otro lado, mejor no lo haga. ¿Sí me siguen? Ojalá hubiese una justicia así, hermanos, todavía. No quiero ser cruel, pero falta mano dura en esta sociedad y en estos tiempos. En los hogares, en los gobiernos, hasta en las demás iglesias. ¿Sí? Se toman todas las cosas tan livianamente y por eso es que estamos como estamos. Por eso es que estamos como estamos, hermanos. Bueno, mi amor, ya con eso terminamos, iglesia. Entonces vimos acerca de los pastores, vimos acerca de que son hombres como ustedes, como todos somos, con nuestras necesidades. Hablamos de que hay necesidades, hablamos de que hay una comisión y que hablamos que también hay luchas y debilidades. Hay luchas y debilidades. Y espero que nos llevemos en esta mañana algo, hermanos. Lo primero, estamos honrando a nuestros pastores, ¿sí? Estamos honrándolos en respeto, pero también económicamente. Es el deber, es lo que Dios manda. Estamos cumpliendo nuestra comisión, nuestra tarea de someternos para hacer más fácil su gobierno, ¿sí? O somos esas ovejitas descarriadas, rebeldes, que no se quieren someter a nada, ¿sí? Y sobre todas las cosas, hermanos, entender que somos débiles, que los pastores son débiles, que pueden haber fallas, y debemos ser conscientes de eso, pero también debemos velar por una santidad entre todos, para cumplir la obra de Dios a cabalidad, para hacer la iglesia que Dios espera, para hacer la iglesia verdadera del Señor. Con eso terminamos, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Dios, me invito por tu palabra. Y, Señor, son temas fuertes, son temas duros. Y tal vez no estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de cosas. Tal vez quisiéramos a veces venir a la iglesia a escuchar que nuestros problemas se van a solucionar
Pero, Señor, ¿cómo podemos dejar a un lado todo el consejo de tu palabra? Y hoy tú has escogido, has decidido que se toque este tema y para que aprendamos a ser creyentes correctos, bíblicos, para que podamos hacer parte de una iglesia, de una congregación, Señor, bíblica, regida, Señor, por tus normas, gobernada por ti, Señor. Y bueno, Dios, ayúdanos, Señor, a mostrar amor, Señor, a nuestros pastores, a mostrar amor hacia nuestros ancianos, a mostrar el honor y el respeto que merecen si gobiernan bien. Con amor, Señor, también, con toda firmeza, censurar bíblicamente con los pasos que deben ser, con 2 o 3 testigos, como veíamos, para que no se prolifere el pecado, Señor, en la iglesia, sino que en todo lo que hagamos busquemos cuidar la iglesia, la santidad, el orden. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia con la que nos acompañas y nos rodeas cada día, cada mañana. En tus manos dejamos el resto de servicio, bueno, lo último que queda y el resto del día, agradeciéndote en Cristo Jesús. Amén.